Hola a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Avisayo Ochoa, esto es Catecúmeno Luterano. El día de hoy vamos a hablar acerca de un video de una mujer, en esta ocasión se llama Saeta de Ya Iracema Jiménez. El video se titula Desenmascarando el falso dogma católico Trinidad. Bueno, vamos a reaccionarlo. Vi un pedacito así muy breve, nunca había escuchado acerca de ella. Y para ser honesto, no conozco también mucho de qué va la unicidad, pero obviamente soy trinitario, tanto en el pentecostalismo se es trinitario, y obviamente en el luteranismo aún más, ¿no? Bueno, no aún más, se es trinitario. La Iglesia Universal siempre fue trinitaria, entonces su título no es engañoso, eso es cierto. El dogma es católico, pero no es falso. Y ahorita vamos a escuchar los motivos que la llevan a su afirmación de que dicho dogma católico es falso. Viéramos a Jesucristo. ¿Y dónde dejas al Espíritu? ¿Y dónde dejas al Padre? Momento. Te hemos mostrado con fundamentos bíblicos que la Biblia enseña que Un tratan poquito más de atrás. Dios en la mente, que no es el Dios bíblico, un Dios que se hacen con filosofía. A ver, lo primero que inicia diciendo es que el Dios trinitario no es un Dios bíblico, es un Dios que se hace por medio de filosofía. Eso es lo primero que ella dice, y obviamente, ante eso vamos a decir que no. El Dios bíblico, el Dios bíblico es trinitario. ¿Sabes por qué motivo? Porque la iglesia que escoge dicho canon, es decir, para la ortodoxia, para la iglesia tradicional, la iglesia de los primeros siglos, el dogma de la Trinidad es fundamental, ¿vale? Entonces, el hecho de decir que en la Biblia no encuentras al Dios trinitario es una postura herética dentro de la doctrina cristiana tradicional, ¿vale? Pero bueno, eso es lo primero que tiras. Vamos a escuchar tus motivos. Un Dios que tradicionalmente ha perdurado solamente por el hecho de estar repitiendo y afirmando, como lo veíamos en las transmisiones pasadas, simplemente por el hecho de afirmar y decir, es que Dios es trino. Repiten una Solamente porque lo afirmamos se ha convertido en una realidad. Híjole, ¿y qué hacemos con toda la escritura que menciona a las diferentes personas de la Santísima Trinidad actuar? ¿Qué haces con cuando el Señor Jesús manda sobre el tema de administrar el sacramento de el santo bautismo, haciéndolo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo lo vas a manejar? Diciendo que es uno, ¿saben qué? Ya recordé. Hay unas iglesias en la Ciudad de México que se llaman Mahanaim, muy famosas por su estilo musical. Me parece que vienen de Guatemala. Ellos son algo muy parecido a los trinitarios. Ellos dicen que creen en la triunidad. Ajá. No creen en la Trinidad porque nuevamente todo lo que venga del catolicismo romano lo rechazan. Entonces yo les diría, ¿por qué no también rechazan la Biblia, el Decálogo? Bueno, el credo yo creo que lo rechazan porque en el credo se ve perfectamente a las tres personas de la Trinidad actuando en sus distintos tiempos. Pero bueno, a ver, vamos a escuchar. mentira al punto en que llegan a creerse como si fuera una verdad o como si fuera algo infalible, como si fuera algo que inclusive sería inspirado, lo cual no lo es. ¿Por qué motivo no lo es? Entonces esto sí es de preocuparse. Llegan a ignorar el hecho histórico de que es una falsa fe. El hecho histórico de que es una falsa fe. No, 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 no. ¿Sabes cuál es el hecho histórico? El hecho histórico es de que la iglesia verdadera, la iglesia cristiana universal, siempre eh, creyó en la Trinidad. La iglesia de la cual tú ahora tomas una Biblia, ajá, esa iglesia, en todo su desarrollo,
¿Sabes por qué? Desde esa iglesia que permaneció en la doctrina de los apóstoles, que después va a realizar el canon de la Biblia, es trinitario, que después va a definir en los concilios ecuménicos los credos, es trinitario y lo refleja en el credo. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasó con aquellas personas que no aceptaban o que entendían de una forma diferente el tema de la unidad de Dios? Pues bueno, terminaron cayendo en la herejía. El dogma de la Trinidad, como ya les he compartido anteriormente, Ay, pues no es la fe cristiana, porque la fe cristiana es en Jesucristo, no en no, mi amiga, la fe cristiana en efecto es trinitaria y está en Jesucristo, por supuesto, claro que sí. Pero ¿de qué fe cristiana hablas? ¿De qué fe cristiana hablas? La fe cristiana histórica es trinitaria. Por eso digo que no sé qué tanto hay que discutir en este sentido, porque es bien fácil de desmontar un tema como lo viene a hacer el negar la Trinidad. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, entiendo que lo ves mal porque, de acuerdo a lo que tú entiendes, Dios no tiene tres personas, ¿no? La Trinidad se trata justamente de un solo Dios en tres personas distintas. ¿Ok? Sostenemos que hay un solo Dios en tres personas distintas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos son coiguales y coeternos. ¿A dónde lo encontramos? Lo encontramos en el credo. ¿Vale? Lo encontramos en los concilios ecuménicos. ¿Ok? Entonces, para que alguien pueda aceptar lo que tú mencionas, tendríamos que desechar todos los pasajes bíblicos y todo el desarrollo cristológico que se dio. tres personas, no en creer que Dios es un Dios trino. Entonces sí comete atentados contra la palabra del Señor, en donde ¿Por qué comentaría un atentado contra la palabra del Señor? A ver, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese pasaje nos muestra la divinidad del verbo Jesús y su relación con Dios Padre. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice este versículo sobre la naturaleza del verbo? ¿Cómo evidencia este pasaje la relación entre el verbo y Dios? Y después el mismo pasaje dice, y el verbo era Dios. ¿Qué harías entonces en una situación como esta? se deja ver esta ignorancia del conocimiento de Dios, en donde se ha Ignorancia del conocimiento de Dios, ok. ¿De dónde proviene tu conocimiento de Dios entonces? repetido tanto que se, repito, se creen esta mentira y llega a ser Ah, por eso, pero ¿por qué mentira? ¿Por qué mentira? ¿De dónde sacas que es una mentira? muy, muy preocupante. Entonces, en el tiempo que tengo compartiendo con los trinitarios, siempre tratan de usar las técnicas que quizás utilizan con los católicos. El quererse quedar en ¿Con católicos romanos te referirás? Porque la Iglesia Universal consta de todos aquellos elegidos de todo pueblo y nación, y no solamente de los que están en vida, en esta vida terrenal, sino también de la comunión de los santos en gloria. O sea, ¿no te consideras parte de esa iglesia? un solo texto, cuando para la revelación de Dios es imposible permanecer en un solo texto. Para la revelación de Dios es imposible permanecer en un solo texto. ¿A qué te refieres? Es imposible permanecer en un solo texto. Entonces tengo que tomar una parte de aquí, otra de allá y otra de allá. Entendería que a eso te refieres. Pero bueno, no tengo ningún problema, ¿no? No será, por ejemplo, ahorita yo tiré uno, Juan 1:1. Pero no puedo utilizar muchísimos pasajes de la Biblia para hablar justamente de la justificación de la Trinidad, que luego la vemos reflejada en el credo. Como si gramaticalmente les apoyara el hecho de que
ahí ven a dos personas, solamente porque menciona al Padre, menciona al... A ver, es que vamos a iniciar desde un punto. Tú vas a utilizar como la base de tu fe a la Sagrada Escritura. ¿Va? Mi pregunta sería, ¿qué creían, qué creía esa iglesia? Ajá, que usó el Espíritu Santo, que guió el Señor para su formación, para la formación de ese canon. ¿Creían lo que tú crees? ¿Creían que no, que en efecto el trinitarismo es malo? ¿Crees que el hecho de que ellos eran trinitarios no los llevó a escoger justamente aquellos libros que estaban en consonancia con dicho dogma de fe? ¿No? ¿Por qué después entonces en el credo vamos a encontrar una clara distinción en las tres personas de la Santísima Trinidad? ¿Por qué? Inclusive para atacar también aquellos dogmas heréticos, como el hecho de creer que Jesús era un subordinado. Ay, que por cierto, también para ello funciona Juan 1.1. En ella se subraya la eternidad del verbo. Entonces, el verbo de Dios existía desde el principio, sí, e indica coeternidad. al Hijo, o menciona al Espíritu Santo, o menciona a Dios, y están creyéndose esta mentira de que eso es Trinidad. Pues es algo que preocupa porque... ¿Por qué? A ver, dices que nos creemos en la mentira de que es Trinidad. Si está hablando de que hay una intrarrelación ahí, ajá, entonces ¿tú cómo la llamarías? ¿Cómo llamarías a esa relación que existe entre las figuras de entre las tres personas de la Trinidad? ¿O no? ¿Tú no crees que son tres personas? O sea, ¿Jesús se oraba a sí mismo o qué sucedía? Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿qué hacía entonces? ¿Hablaba consigo mismo en plural? Y por otro lado, ¿por qué cuando habla del santo bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, por qué solo dice un nombre? tú les preguntas qué es la Trinidad y la definición es completamente diferente a lo que el versículo nos está diciendo y nos está revelando. Entonces, A lo que nos está diciendo nos está revelando. Ok, pues haces muchas afirmaciones, pero a ver, demuestra lo contrario. creo que esto es lo más preocupante de este dogma católico, que no logra entender. Yo creo que cuando dices dogma católico piensas que eso afectaría algo a las personas evangélicas, a los cristianos evangélicos. No hay ningún problema. Es más, yo creo que hace mal aquel que no reconoce la catolicidad. O sea, entonces, ¿a qué tipo de iglesia pertenece? Lo que cree la unicidad. Y digo que no lo logra entender porque me encuentro constantemente con comentarios, publicaciones de lo que no creemos. Creen que solamente tenemos como a Cristo, como si solamente viéramos a Jesucristo. ¿Y dónde dejas al Espíritu? ¿Y dónde dejas al Padre? Momento. Te hemos mostrado con fundamentos bíblicos que la Biblia enseña que solo hay un Dios, el cual es el... Exactamente, solamente hay un Dios. Muy bien. Eh, a ver, si no crees que sean tres personas en una sola, entonces, ¿qué dirías cuando, por ejemplo, Jesús, en el momento de su bautismo, vio los cielos abiertos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma? Ahí, o sea, ahí es algo que en los sentidos, primero es en la vista, ¿vale? Es decir, Jesús estaba completamente aquí. Después, en forma de una paloma, vio al Espíritu que descendía sobre él, venía hacia él, por vista. Y después, por el oír, una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Aquí acaso no ves a tres personas? Entonces, ¿qué papel juega el Espíritu Santo en este pasaje? ¿Cómo se muestra la relación
Entonces, de acuerdo a lo que tú crees en esta parte de la Biblia. ¿No crees que fue conveniente y que tenía consonancia con las creencias apostólicas y que por eso justamente forma parte del canon bíblico? El Padre. Y que Dios fue manifestado en carne. Y no podemos negar que ese Dios que es el Padre no sería Jesucristo. No podríamos decir que es Dios, pero no es el Padre. Entonces se convertiría en una contradicción desde la Escritura. No desde lo que alguna persona pueda pensar, sino desde la Biblia misma, que es la que te enseña que Dios. No, no es una contradicción. Y sí, es una contradicción de acuerdo a tu entendimiento. Pero ninguno de los padres apostólicos lo entendió así como tú. Y si alguien lo entendió así, eso fue un hereje. Es el Padre. Ese Dios que es el Padre, ese Dios que es Espíritu, fue el que fue manifestado en carne, fue el que vino a morir por ti. Y se alarman y se asombran y dicen que es herejía para ellos creer que el Padre murió, porque para ellos tienen una persona que le llaman la primera persona, al cual sería el Padre, y si tú dices que esa primera persona es la segunda, y tú dices que la primera murió en vez de que murió la segunda, para ellos es una herejía. No es que para nosotros sea una herejía, sino que para la Iglesia universal, la Iglesia de todos los tiempos, incluida la de la comunión de los santos, lo entendió así. Pero ¿sabes algo? Entonces, a ver, ¿entiendes cuál es la distinción entre personas? ¿Por qué motivo es importante también conocer la distinción entre personas? Hay quien cree en que alguien tuvo que crear todo esto, pero no necesariamente cree en la segunda persona. ¿Sabes por qué? Porque la primera persona es la que se nos revela en la creación. La segunda es la que se nos revela en la redención. La tercera es la que se nos revela en la santificación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo entenderías, por ejemplo, a San Pablo cuando habla de que la gracia del Señor Jesucristo, ajá, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros? ¿Por qué no dijo que Dios te dé su gracia, te dé su amor y te dé su comunión? ¿Por qué hace una distinción? ¿Acaso aquí San Pablo no está mencionando las tres personas de la Trinidad? ¿Acaso era triteísta? No, no. Esto es la doctrina de la Trinidad. Pero no logran ver a través de la Escritura que la Biblia es clara y que menciona que Dios vino a morir por nosotros. Y les alarma. No, pues, ¿cómo que nos va a sorprender? Claro que Dios vino a morir por nosotros, creo Niceno. Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Claro que no me va a sorprender. Voy a una iglesia, lo recito cada domingo. ¿Por qué me sorprendería? Tanto que llegan a burlarse, que llegan a reírse de esto que estamos diciendo, o creen que matamos a Dios como si Dios hubiera dejado de existir. Y solamente nos dejan ver una grande brecha en donde no están leyendo la Biblia. Una grande brecha donde no están leyendo la Biblia. No has citado nada en todo lo que estás diciendo, solamente ha sido como tu forma de entenderlo, ¿no? Particular, una visión particular. Yo creo que a lo largo de las 2 horotas que te aventaste hablando, mostrarás algo que quizás vaya en consonancia de acuerdo a tu perspectiva con la Biblia, pero te lo vuelvo a repetir. La iglesia que el Espíritu Santo utilizó, y eso está de forma histórica, consúltalo. ¿Qué creían? ¿Qué creían? ¿Acaso no eran trinitarios? La iglesia de Dios siempre fue trinitaria. ¿Qué están leyendo? No lo sabemos. Posiblemente. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo la tradición de la iglesia, por supuesto que sí, todo bajo la consonancia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra norma, así lo dice nuestro credo, ¿vale? Y aquí en lo poco que has hablado, te he estado respondiendo con pasajes bíblicos. Teología sistemática de hombres sesgada desde un punto de vista
limitado para lo que la amplia y vasta palabra de Dios enseña. Ok, la vasta y amplia palabra de Dios que ha sido conservada por el Señor por medio de su santa iglesia, que era una iglesia que siempre mantuvo la Trinidad. Hubo un desarrollo, por supuesto. ¿Y por qué hubo un desarrollo? Justamente porque aparecieron herejes que no aceptaban de la forma correcta en cuanto a el dogma de la Trinidad. ¿Vale? A ver, por ejemplo, cuando Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿A qué se refería? ¿A un nuevo Dios? Porque está diciendo a otro. Y está diciendo que le va a rogar al Padre. ¿Qué dirías entonces? ¿Qué significará entonces que Él va a mandar un consolador? ¿Y cómo distingues entre el Espíritu Santo, entre el Padre y entre el Hijo en ese pasaje de la Biblia? O sea, ¿entiendes que se estaba mandando a sí mismo? Nosotros no entendemos que sean tres dioses, claro que no. ¿Por qué? Porque para eso está la explicación de la Santísima Trinidad. Entonces es preocupante y alarmante este tipo de enseñanzas que tiene la escritura. Les voy a compartir algunos videos. A ver, ¿cómo dijiste? ¿Es preocupante este tipo de enseñanzas que tiene la Escritura? A reírse de esto que estamos diciendo o creen que matamos a Dios como si Dios hubiera dejado de existir y solamente nos dejan ver una grande brecha en donde no están leyendo la Biblia. ¿Qué están leyendo? No lo sabemos. Posiblemente teología sistemática de hombres sesgada desde un punto de vista limitado para lo que la amplia y vasta palabra de Dios enseña. Entonces es preocupante y alarmante este tipo de enseñanzas que tiene la escritura. Les voy a... Es preocupante este tipo de enseñanzas que tiene la Escritura. ¿Por qué sería preocupante las enseñanzas que tiene la Escritura? ¿Te equivocaste? ¿Te habrás apresurado? Voy a creer que quizás sí, ¿no? Se te fue la onda. ¿Qué hay de cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos? ¿Qué pasa con eso? Está afirmando una unidad de naturaleza con el Padre, lo que implica que es de la misma naturaleza de la deidad. Y sin embargo, hace una distinción, Él y el Padre. Entonces, ¿qué puedes argumentar, por ejemplo, de un tema como eso? O sea, exageradas partes de la Biblia para poder comentártelo. compartir algunos videos desde la perspectiva trinitaria en donde ustedes se van a admirar de estas declaraciones de estos trinitarios. Se las voy a compartir para que ustedes las puedan ver. Déjenme abro aquí un momentito StreamYard. Gracias a los hermanos que van llegando. Dejen su like. En el nombre de Jesús. Para que este video llegue a más personas, para que pueda tener y alcanzar más vistas. También les pido de favor también que hagan eso, apóyennos con eso. Déjenme acá silencio porque ya tuve por ahí un rebote. Vamos a ver. Déjenme abrir aquí en la computadora el StreamYard para poderles compartir en pantalla. Los videos que hemos estado compartiendo en este live, gracias a muchos hermanos que también los están compartiendo, porque he visto que ya tienen algunos extractos compartiéndolo de cómo se maneja el diálogo entre trinitarios. Vean que no es difícil cuando estamos desde la escritura. Vean que no es difícil cuando estamos desde la Escritura. Ok. ¿Qué hay de cuando nos dice Primera de Juan? Porque tres son las personas que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. No es muy difícil desde la Escritura, y desde la Escritura tomamos todo lo que te estamos comentando acá, lo que te estoy comentando yo. ¿Qué respuesta podrías dar ante eso? Cuando nosotros estamos firmes en lo que la palabra nos enseña. Si estás firme en la palabra de lo que Dios enseña, ¿por qué no también mantienes lo que la iglesia de ese momento, que fue guiada por el Espíritu de Dios, mantuvo para ser guiada por medio de ella?
Por eso te decía, o sea, si la palabra de Dios comienza con esta iglesia a la que fue guiada, iglesia llena de hombres que pueden ser falibles, ¿cómo es que logra dar un correcto canon, un correcto número de libros para que tú te puedas guiar? Porque estaba el Espíritu de Dios ahí, ¿cierto? Ajá. ¿Y por qué esos hombres creían en la Trinidad? ¿Por qué, por ejemplo, los reformadores, al momento de devolver al pueblo a las escrituras, ninguno de ellos era unicitario? Todos trinitarios. Difícilmente vamos a caer en una contradicción porque es lo que la misma Biblia nos está enseñando. Entonces, les digo, muy probablemente hay hermanos que quizás a veces tengan este miedo de enfrentarse a un diálogo con trinitarios, pero como pueden ver, ellos siempre repiten lo mismo, ellos se quedan enfrascados en un solo texto y creen que con ese único texto van a refutar todas las demás ideas, que la Biblia enseña. Piensa que con un solo texto de la Biblia vamos a refutar todas las demás ideas que la Biblia enseña. Híjole, ¿quién es el que hace eso para ir a corregirlo también? Imagínate a alguien que quiera tomar un pasaje de la Biblia para refutar otros pasajes de la Biblia. Pues está perdido, está perdiendo su tiempo. ¿Para qué quiere disfrazarse de seguidor de Dios? A menos de que sea alguien que se dedica como a quizás querer hacer notar contradicciones en la escritura o algo por el estilo. Pero si es alguien que está guiado o buscando la guianza del Señor, ¿por qué motivo buscaría contradecir lo que la Biblia dice? Déjenme ver. Así es, mi amado hermano, dice, la Biblia está llena de textos de la unicidad de Jesús, desde Uy, la Biblia está llena de textos de la unicidad, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pues bueno, ahorita hemos leído un montón de textos de la Biblia, ¿no? En ninguno de ellos habla de que esa unicidad eh, exista. O sea, sí, Dios es uno. Ajá. Dios en tres personas. Ya me voy a cantar aquí el himno. Entonces, ah, ¿qué pasa cuando el Señor dice, bueno, cuando San Pablo dice, mm, Jesús, eh, quien era, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que tomó la semejanza de un hombre como cualquiera de nosotros, anduvo entre nosotros, ajá, siendo puro y sin mancha, y entre nosotros murió. Ese pasaje de la Biblia habla de Jesús, que él en su rol de Salvador, era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Por eso digo que no hay contradicción entre el credo, una interpretación correcta de la escritura, el credo y la escritura. En el credo encuentras fácilmente eh, la Trinidad, la distinción de la Trinidad. ¿Ok? Y aquella misma iglesia universal, ajá, desde aquella antigüedad hasta los reformadores que la toman para regresarla a la iglesia de Dios hasta nuestros días, hemos continuado creyendo fielmente en lo que dice la palabra, en que el Señor en su plan divino de salvación, como lo dice ese comentario, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está lleno de la Trinidad, el Dios en tres personas. ¿Ok? ¿Acaso el Señor se hablaba a sí mismo en la creación? ¿No dice, creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿Creo en Jesucristo? ¿Creo en su Espíritu Santo? Y después a nosotros, creo en una santa, apostólica,
iglesia cristiana. Entonces, ¿qué pasa? O sea, al alejarse tanto de la verdadera enseñanza apostólica, ahora podemos tomar la Biblia y en particular andar por ahí interpretándola a nuestro gusto. Pues nos va a suceder como cuando en el concilio de Nicea se concluye eh, la condena del arrianismo y la afirmación de que no había una consustancialidad del Hijo con el Padre. Que lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que dice eh, Iracema, no es eso lo que ella cree en la Trinidad, que el Hijo esté subordinado, sino más bien que, que ella cree en un tipo de modalismo, ¿no? Es decir, que Dios es una sola persona, que se manifiesta en diferentes modos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no como tres personas distintas. De Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Es que toda la escritura da la revelación de él, por eso es cristocéntrica. Entonces, ellos repiten constantemente que una iglesia cristocéntrica, que una enseñanza cristocéntrica. Claro que sí, lo repetimos, ¿sabes por qué? Aquí esto de este libro es un catecismo, es una Biblia y tiene catecismo. ¿Qué creemos de acuerdo a la escritura? Ok, ¿qué creemos de acuerdo a la escritura? La Biblia es la palabra de Dios, escrita por inspiración del Espíritu Santo, por los santos profetas en el Antiguo Testamento y por los evangelistas, apóstoles en el Antiguo Testamento, perdón, por los profetas y en el Nuevo por evangelistas y apóstoles. Ella es la única norma y regla de fe por la cual han de medirse y juzgarse todas las doctrinas, juntamente con quienes las enseñan. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, a ver, regreso un poquito a tu pregunta. Quizás a veces tengan este miedo de enfrentarse a un diálogo con trinitarios, pero como pueden ver, ellos siempre repiten lo mismo, ellos se quedan enfrascados en un solo texto y creen que con ese único texto van a refutar todas las demás ideas que la Biblia enseña. Déjenme ver. Así es, mi amado hermano, dice, la Biblia está llena de textos de la unicidad de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Es que toda la Lleno de textos de la unicidad de Jesús. ¿Acaso no la primera persona que tenemos en la revelación de las Escrituras es el Padre? escritura da la revelación de él, por eso es cristocéntrica. Entonces, ellos repiten constantemente que una iglesia cristocéntrica, que una enseñanza cristocéntrica. Vale, te voy a mostrar un poco de lo que dice el, el catecismo. Donde aprendemos sobre Jesús, la verdad de Dios es sobre Jesucristo, se da a conocer en la Biblia y es su mensaje central. ¿Cuál es su mensaje central? Jesús. A esa verdad le llamamos evangelio, es decir, la promesa del perdón de los pecados por amor de Jesús. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios y fue escrita hace mucho tiempo, pero lo que dice es todavía importante hasta hoy. La Biblia fue escrita por muchas personas, profetas y apóstoles durante más de 1000 años, pero tiene un propósito central: mostrarnos a Cristo. Sí, repetimos. ¿Por qué? Porque está en nuestro credo. La Biblia fue escrita por muchas personas, profetas y apóstoles durante más de 1000 años, pero tiene un propósito central: mostrarnos a Cristo. Aquí está el mensaje central de la Biblia. El Antiguo Testamento, el Salvador viene. El Nuevo Testamento, el Salvador ya vino. Que toda la enseñanza es cristocéntrica, pero no se dan cuenta que si tiene que ser cristocéntrica es porque solamente habla de un solo Dios, un solo ser, y su nombre es Jesús. Un solo Dios, efectivamente. Dices, y su nombre es Jesús, ¿y qué hay del Padre y qué del Espíritu Santo?
O sea, te metes en más líos por defender algo que de hecho no está en la escritura y no está en consonancia con la iglesia de todos los tiempos. El modalismo fue una herejía que se condenó en el siglo III. ¿Ok? ¿Cuál fue el resultado de la oposición al modalismo? Pues ayudó a definir justamente la doctrina de la Trinidad como tres personas distintas en un solo Dios verdadero. ¿Quién hizo esto? La misma iglesia que se va a encargar del canon, de la Biblia en la que tú dices confiar. Amén. Entonces, pues sí se vuelve un poquito contradictorio. En un momentito más adelante les voy a compartir el enlace para que participen. Déjenme primero compartirles lo que les quiero poner aquí en pantalla. Ok. A ver, hoy ya va a poner videos de contradicción de trinitarios, pero yo le diría más bien, y bueno, ¿cómo logras entonces tú eh, explicar correctamente las interacciones entre Padre, Hijo y Espíritu Santo? Vamos a iniciar con este video que me encontré en la plataforma de Facebook, en donde... Sigue quieta. Se levanta. Ok, vamos a ver este video que me encontré en la plataforma de Facebook, en donde ustedes van a ver las ideas que tiene este hombre, las ideas que como trinitarios se inventan, las ideas que como trinitarios realmente tienen en la mente o piensan que... Las ideas que como trinitarios se inventan. Ok, bueno, te vuelvo a repetir, los orígenes trinitarios de la iglesia primitiva desde sus primeros concilios y credos afirmaron la doctrina de la Trinidad. 2000 años de historia. que esto fue real solamente porque lo está diciendo un pastor, pero vean... No, claro que no, no es real porque lo está diciendo solamente un pastor. Nosotros tenemos a las escrituras, tenemos a la tradición de la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué dirías que solamente por lo que dijo un pastor? nada más la atrocidad de no citar la escritura, de inventar desde un sentimentalismo inexistente para manipular a la mente de las personas. Un sentimentalismo inexistente, ni siquiera sabes de lo que estás hablando. ¿Cómo que sin sentimentalismo inexistente? Si está expresando sentimentalismos, porque le existe un sentimentalismo al varón que está en el video. Con falsas creencias. Entonces, por eso es que les voy a mostrar este video. Saludos a nuestro amigo Relatos de Sabiduría. ¿Qué tal? Mucho gusto que estés por acá. Bendiciones. Entonces, es primordial que aquellas personas que quieran hablar del tema y atacar el tema sepan realmente qué es lo que creemos, porque si no están peleando con muñecos de paja. Entonces, eso se vuelve pérdida de tiempo porque al final no se tiene conocimiento de lo que realmente cree la unicidad de Dios. Entonces, la unicidad, como solamente nos llaman solo Jesús, como malmente lo repiten, no es decir que solamente está Cristo. Y digan, ¿y dónde está el Padre? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? No, la unicidad es creer que hay un solo Dios, el cual es el Padre, como lo enseña Pablo, los profetas y toda la escritura, que hay un Dios que es el Padre y que ese Padre, que es Dios, fue manifestado en carne. Y gracias a esa redención que él hizo, él promete que su Santo Espíritu estaría morando en sus hijos, en los creyentes, para poder sellar ese pueblo que le pertenece, ese pueblo que cree en su nombre y que lo conoce y que vive esa vida en obediencia. Ok, ya ver, ya escuché Entonces, la lo que unicidad, como dice. solamente nos llaman solo Jesús, como malmente lo repiten, no es decir que solamente está Cristo. Y digan, ¿y dónde? Ok, a ver, entonces para resumirlo, entiendes que hay una sola persona, no son tres. Ok, entonces el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no son tres personas, sino ¿cómo las entenderías entonces? ¿Eran el mismo? O sea, el Padre
Se ponía su traje de hijo y luego se puso su traje de Espíritu Santo, ¿o cómo lo entiendes? ¿Dónde está el Padre y dónde está el Espíritu Santo? No. La unicidad es creer que hay un solo Dios, el cual es el Padre, como lo enseña Pablo, los profetas y toda la escritura. Que hay un Dios que es el Padre. Y que ese Padre, que es Dios, fue manifestado en carne. Y gracias a esa redención que él hizo, él promete que su Santo Espíritu estaría morando en sus hijos, en los creyentes, para poder sellar ese pueblo que le pertenece. A ver, a ver, ajá. Citaste Romanos, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los hombres, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vale. Ese pasaje de la Biblia no entiendo cómo es que defiende el hecho de que no hay tres personas sino una sola. Ese pueblo que cree en su nombre, que lo conoce y que vive esa vida en obediencia. Vamos con el video. A ver, entonces hasta ahí ya Entonces, explicó es lo que sí primordial es. A ver, aquí está explicando lo que sí es la unicidad. aquellas personas que quieran hablar del tema y atacar el tema sepan realmente qué es lo que creemos, porque si no están peleando con muñecos de paja. Entonces, eso se vuelve pérdida de tiempo porque al final no se tiene conocimiento de lo que realmente cree la unicidad de Dios. Entonces, la unicidad, como solamente nos llaman solo Jesús, como malmente lo repiten, no es decir que solamente está Cristo. Y digan, ¿y dónde está el Padre? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? No. La unicidad es creer que hay un solo Dios, el cual es el Padre, como lo enseña Pablo, los profetas y toda la escritura. Que hay un Dios que es el Padre. Y que ese Padre, que es Dios, fue manifestado en carne. Y gracias a esa redención que él hizo. A ver, hasta ahí entonces ya explicó todo lo que cree. Cree que no hay tres personas, hay una sola persona. Eso es lo que cree. Ok, entonces eso es modalismo. ¿Vale? ¿Cómo interpretas desde el modalismo la escritura cuando dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho? En este pasaje de la Biblia, Jesús, segunda persona, está hablando sobre el envío de una tercera persona y está hablando de que la primera persona la enviará. ¿Qué nos enseña entonces este pasaje sobre la relación de las tres personas? ¿Acaso no está diciendo de que en efecto sí hay tres personas que pueden realizar diferentes actividades, que son mostradas justamente en tiempos diferentes? Por eso primera, segunda y tercera persona. Y que en este caso estaba anunciando la llegada de la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Ok? Ay, pues bueno. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Porque tres, no una, porque tres son los que dan testimonio. Tres son los que dan testimonio. El Padre, el Verbo, que de acuerdo a Juan 1:1 es Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Te está diciendo que hay tres en uno, no uno en uno. No es una persona en una naturaleza. Son tres personas en una naturaleza. Yo creo que hay suficiente como para poder, en definitiva, ver que esto de el modalismo, pues realmente fue algo que la Iglesia universal rechazó con justa razón y que podemos hallar en la Escritura, justamente cómo poder nosotros entender que sería un error, el creer que hay una sola persona, cuando podemos identificar a lo largo de todos estos pasajes de la Biblia y que aún hay más que nos hablan justamente de las tres personas.
¿ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Será que por llevar la contraria a todo lo que es catolicismo romano o que lleve la palabra católico, vamos a decir, pues el catolicismo romano es el que defiende tal cosa y entonces por ende, como ellos están mal, todo en lo que ellos creen debe de estar equivocado? Híjole, una extraña forma de pensar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues he reaccionado a las palabras de Iracema. Y bueno, mi nombre es Abisaí Ochoa. Esta es una nochecita de viernes. Toca todavía hacer unas actividades antes de finalizar ya esta noche. Que Dios les bendiga mucho. El día de mañana me la voy a pasar en la iglesia, en el catecismo de la iglesia. Y pues bueno, pedimos al Señor siempre por su compañía, que Él nos guarde de todas las herejías, que nos libre también a nosotros de caer en interpretaciones subjetivas de la palabra, de alejarnos de la ortodoxia, de alejarnos de aquello que creyeron los primeros cristianos, aquellos mártires que con su sangre, ¿verdad?, tuvieron que pagar porque esa palabra real se conservara. Entonces quisiera finalizar con una oración y pues yo creo que también sería bueno finalizar eh, el Padre Nuestro. Y bueno, voy a hacer la oración por los catecúmenos, página 347 del himnario. Señor Dios, Padre Celestial, en el santo bautismo has comenzado tu buena obra en nuestros catecúmenos y has bendecido su instrucción y preparación en tu palabra. Te imploramos que derrames tu Espíritu Santo en su corazón y mente para que te amen y reverencien en verdad, confiesen la fe con alegría y valor, procuren vivir de acuerdo a tus mandamientos, te alaben y glorifiquen como su Dios fiel y Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Una oración para los aprendices, para los que nos encontramos ahorita aprendiendo y entendiendo, y sobre todo pedirle sabiduría a Dios para no caer en el error. Ahora vamos a leer el credo niceno, confesamos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo y encarnó en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y fue crucificado también por nosotros, bajo el poder de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Que Dios les bendiga.